Durante la semana del lunes 25 de marzo y hasta el viernes 29, se realizó en CUSEI la 12ª Semana de las Ciencias Físico-Matemáticas. Este evento fue organizado por estudiantes y maestros de las carreras de Física y Matemáticas. En él se realizaron diversas actividades como pláticas y exposiciones, y también hubo concursos y otros eventos, por ejemplo, un concurso de cubo Rubik, otro de Sudoku y un rally el último día del evento. En este video hablaremos sobre las conferencias de la semana, cuál fue el tema de cada una y, lo más importante, de cada presentación. La inauguración del evento fue el lunes a las 10:30 am. Justo después de esta se presentó la primera plática de la semana. El título fue Agujeros negros escalares y la geometría del espacio-tiempo, a cargo del Dr. Edgar Madriz. En ella, el Dr. Edgar inició la exposición presentando una breve comparación entre la mecánica clásica newtoniana y la mecánica que plantea la relatividad, destacando, principalmente, que en la mecánica clásica se utilizan vectores para describir las partículas y las características de estas partículas. Por ejemplo, para describir la posición de un objeto en el espacio, usamos un vector. En cambio, en la relatividad se usan tensores. A partir de esto, el Dr. Edgar presentó a grandes rasgos qué es un tensor, que podemos pensar que es una asociación entre dos espacios de Rn, y para usarlos se construye un espacio vectorial en cada punto del espacio. Así, usando funciones de tensores, explicó cuál es la geometría que se usa en la teoría de la relatividad para describir el espacio-tiempo, la geometría riemanniana. También explicó qué es el tensor métrico para medir la distancia entre dos puntos y conocer la curvatura en el espacio en cierto punto. Para esto dio un ejemplo del uso del tensor de Riemann para comprobar la curvatura de la Tierra. Finalmente, después de explicar algunas ecuaciones planteadas con tensores, el Dr. Edgar explicó lo que son los agujeros negros escalares. Esencialmente, son agujeros negros primordiales que no se forman por la materia de forma ordinaria, sino que se formaron en los principios del universo y son predichos por el modelo de inflación. El martes 26 de marzo, el segundo día de esta semana de las ciencias físico-matemáticas, la primera plática del día tuvo por título Biofísica en CUSEI, Backstage en Tapatilandia, impartida por el Dr. Jorge Emanuel Sánchez Rodríguez. Lo primero que explicó fue, conceptualmente, qué es la biofísica. Esta es la aplicación de métodos estadísticos y probabilísticos a investigación biológica, mayormente cuando hay cuerpos en pequeña escala. En general se aplican los conocimientos de mecánica estadística, teoría de ensambles, métodos robustos, etc. El objetivo aquí en CUSEI, según lo describió el ponente, es la implementación de un laboratorio de biofísica molecular que tendría como objetivo estudiar relaciones entre estructura y función de canales, transportadores y bombas de iones de la membrana celular. Aquí es donde la problemática es planteada, pues para acondicionar un laboratorio con ese fin, se busca equipo muy especial y preciso para tareas en específico, debido a que las proteínas que se estudian son del tamaño nanométrico y los cambios en esas proteínas suceden muy rápido. Se debe implementar equipo que pueda medir eventos microscópicos en microsegundos. Por fortuna existen dispositivos capaces de realizar la tarea, a lo que el doctor presenta las tres distintas posibles metodologías para adaptar en el laboratorio. La primera se denomina transferencia de energía en resonancia basada en luminiscencia de lantánidos. La segunda es fluorescencia de sitio dirigido bajo fijación de voltaje. Y la tercera es la técnica de Pack-Clamp y simulaciones Ion Channel Lamp. Cabe destacar que estas no son las únicas metodologías posibles, pero sí las más prometedoras. Aunque no se profundizó en lo que conlleva cada uno de los procedimientos, sí fueron superficialmente explicados y se exhibió la poca accesibilidad a estos métodos debido al gran costo del equipo y el bajo presupuesto. El punto central de la plática fue explicar cómo la biofísica es una ciencia interdisciplinar y promover el curso optativo de esta materia como medio para hacer más completa la licenciatura. A continuación, se explicó el término Tapatilandia, haciendo referencia de manera satírica a la ciudad de Guadalajara, la Perla Tapatía, o a sus habitantes tapatíos. La razón para usar este término fue simplemente porque el laboratorio que se pretende desarrollar estaría ubicado en CUSEI, que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Por otro lado, el Dr. Jorge describió el proceso de acondicionamiento del laboratorio, además de su experiencia consiguiendo los dispositivos ópticos, revelando que algunos equipos se diseñaron y se desarrollaron como proyectos modulares, entre estos amplificadores de señales de fluorescencia y un detector de fluorescencia, ambos a un bajo costo, según señaló el doctor. Así, finalmente, se tuvo un espacio acondicionado para hacer ciencia. El doctor explicó cómo la implementación del laboratorio ha contribuido a la investigación en esta área, la biofísica, en el centro y la universidad, así como en proyectos modulares y otros tipos de investigación como en tesis de maestría y doctorales. La práctica contuvo muchas experiencias que el expositor ha obtenido al realizar investigación en esta área, y se invitó a los presentes a interesarse por este tema de la física. La segunda conferencia del martes tuvo por título ¿Puede una computadora aprender a jugar Mario Bros?
donde el doctor Edgar Alejandro Guerrero Arroyo habló acerca de cómo podría una inteligencia artificial aprender a jugar de manera exitosa una partida de Mario Bros. Inicialmente se presentó un video en el que se muestra cómo, progresivamente, una computadora aprende a completar un nivel específico del juego. A continuación, el Dr. Edgar explicó que para ello se utilizaron redes neuronales. Estos son diagramas de cómputo que tratan de imitar el comportamiento de las redes neuronales biológicas, en los que una inteligencia artificial aprende a prueba y error. En esencia, la inteligencia artificial genera y ejecuta varias configuraciones específicas, hasta dar con las que tienen un mínimo de errores. Estas configuraciones ganadoras son la base para generar la siguiente generación de configuraciones. A este tipo de procesos de adaptación se les llama algoritmos genéticos, pues imitan la evolución genética. Al proceso de seleccionar las mejores configuraciones para crear la siguiente generación y, en consecuencia, desechar las peores, se le llama selección natural. Según expresó el Dr. Edgar, esto se optimiza numéricamente, es decir, la red minimiza los errores continuamente. Así, después de realizar este proceso durante cierto tiempo, la computadora será capaz de completar todo el nivel sin equivocarse ni una sola vez. El diagrama que se vio en el video es la representación visual de las redes neuronales. Con esta red, la computadora analiza los datos recibidos y toma decisiones, por ejemplo, sobre discriminar entre obstáculos y enemigos. Este tipo específico de redes se construyen a partir del NEAT, Neuroevolution of Augmenting Topologies, por sus siglas en inglés, un algoritmo que permite enlazar topologías mediante redes y conservarlas aunque el sistema continúe evolucionando y desarrollando innovaciones. Finalmente, fue posible concluir que el NEAT es bastante eficiente, pues logró reconocer y solucionar los problemas en este caso específico. Por ello existen grandes expectativas para su aplicación en la computación científica. La tercera plática del martes fue sobre filosofía. El título completo fue Filosofía, ¿para qué quieres saber eso?, por el maestro Sergio Limones Pimentel. El punto central de esta plática fue generar una reflexión sobre los cursos de filosofía que se imparten en la licenciatura en física, debido a que, al día de hoy, la mayoría de las personas tiene como idea general que la ciencia es superior a la filosofía. Cabría entonces preguntarse, ¿son necesarios los cursos de filosofía para la formación de los licenciados en física? En este caso estamos hablando, como es de esperarse, de la filosofía de la ciencia. La plática consistió en dar una respuesta a esta pregunta. Antes de eso, es necesario destacar que esta cuestión incumbe a todos, o casi todos, los estudiantes de física en México, pues la mayoría de universidades imparten cursos de filosofía a esta carrera, al menos como materias optativas. En cierto punto de la plática, se aclara que hay temas sobre los que parecería absurdo preguntar, preguntas que se responden con un obvio, así sin más. Pero todas estas ideas y preguntas son justo las que nos inducen a la reflexión crítica. Aunque parezca que no es necesario hacer ninguna reflexión sobre los elementos ya establecidos en ciencia, debemos pensar que tal vez hay algo que debemos someter los propios licenciados en física a reflexión, cosas más allá que el mero desarrollo de la física. Entonces se hizo la pregunta, ¿la filosofía de la ciencia ha aportado algo al conocimiento? Se habló del prestigio de la ciencia, un prestigio que cobra factura, ya que termina por llegarse a una muy mala conclusión, que todo lo que la ciencia dice es verdadero y no puede ser refutado. Otro punto clave de la charla, casi al final, fue que ya se podía apreciar desde otra perspectiva la pregunta inicial, ¿para qué quieres saber eso?, como justificación y motivador para realizar la labor científica. Una idea que surge al final de la conferencia, después de algo de reflexión, es que la ciencia no es un absoluto casi divino, sino que, más bien, es la mejor y más bella manera en la que el ser humano adquiere conocimiento, y como tal hay que someterla a la reflexión. La forma de hacer esta reflexión es mediante la filosofía. El cuarto y último seminario del martes fue sobre matemáticas. El título fue Funciones Z p-ádicas y la conjetura de Borevich-Shafarevich, impartido por la doctora Miriam Bocardo Gaspar. De manera introductora, la expositora definió el módulo de un número, qué es, su representación y su aplicación usual. A continuación, definió que el conjunto de los números p-ádicos se denomina con el símbolo Q subíndice p, y los números racionales, el símbolo Q, son un subconjunto de los números p-ádicos. Los valores absolutos p-ádicos son utilizados para distancias. Se llaman así por un número primo p, ya que, de acuerdo al teorema fundamental de la aritmética, todo número entero diferente de 0 puede ser representado como un producto de números primos a una potencia natural no negativa. El matemático Ostrovsky, en 1918, determinó que no hay más valores absolutos en los números racionales, además del valor absoluto común y el p-ádico. Los números p-ádicos, según explica la doctora Miriam, aparecieron años antes, propuestos por Kurt Hensel, quien los introdujo en analogía con las series formales de Laurent. Una serie de Laurent es una serie infinita con coeficientes en los complejos. La estructura algebraica de los números p-ádicos es similar a la de los números en base 10, exceptuando que se manejan con módulos.
es decir, el resultado dependerá de la base en la que se manejen los números. Los intervalos de manera geométrica existen, en este caso se les llama bolas, y las bolas pueden ser totalmente disyuntas o, en caso de que intersequen, la más pequeña estará contenida en la más grande. Además, los números p-ádicos tienen comportamientos extraños, pues geométricamente algunos valores están más cerca de otros, cuando, generalmente, en los números reales no sucede esto. La doctora procedió entonces a plantear la conjetura de Borevich-Shafarevich. Esta conjetura suele plantearse en los números enteros, debido a que los números enteros están contenidos dentro de los racionales y los números p-ádicos intersecan a los reales en los números racionales. La conjetura puede aplicarse a los números p-ádicos. La conjetura dice que todo polinomio p de t de números p-ádicos es una función racional, es decir, un cociente de dos polinomios. Para demostrar esto fue necesario establecer conceptos como series de Poincaré, las cuales son series infinitas con coeficientes que resultan ceros ceros o soluciones de polinomios. Al día siguiente, el miércoles, la primera conferencia estuvo a cargo del Dr. José Luis Romero. Se titulaba El momento angular en la mecánica cuántica y su dinámica clásica. Para empezar, ¿cuáles son los límites entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica? A grandes rasgos, podemos decir que la mecánica clásica se encarga de las cosas macroscópicas y la cuántica de las cosas microscópicas. Además, se plantea la pregunta ¿qué es el momento angular? Como lo dijo el Dr. Romero, tiene que ver con cosas que rotan, pero para esto es necesario saber algo sobre los desarrollos en la mecánica clásica. Una de las personas más importantes en estos desarrollos fue Hamilton, de quien se presentó un video durante la conferencia. Unimpressive polyglot, young and wonderkind, embarrassed in a contest with the prodigious for honor. Obtain Irish science's highest honor. The math scholar, chief astronomer, alcoholic, burned a lot stronger by working a lot longer, by starting a lot younger, by being a savant. Entre otras cosas, Hamilton desarrolló los cuaterniones, que se utilizan cuando se habla de rotaciones, y el espacio de fase, un espacio matemático abstracto para saber qué está pasando con los modelos reales. Este espacio tiene la peculiaridad de que las trayectorias no se cruzan. Hoy en día la teoría de Hamilton ha sido adaptada a la mecánica cuántica y es muy utilizada. Después de esta y otras explicaciones sobre desarrollos en la mecánica clásica, se llegó al tema principal de la plática, el momento angular en mecánica cuántica. En este caso hemos de considerar dos casos, el momento angular orbital y el spin. El primero es, por ejemplo, el de un electrón girando alrededor del núcleo, y el spin es una propiedad inherente a la materia, lo que no implica un giro como tal, a pesar de su nombre. Una de las particularidades del spin es que no es continuo, en cambio, solo tomará valores enteros o semienteros, de un medio en un medio. Una vez definido todo esto, es posible hacer una comparación un poco más extendida de la mecánica clásica y la mecánica cuántica. En primer lugar, en la mecánica cuántica se utilizan espacios de Hilbert, una generalización de un espacio a n dimensiones, mientras que en la clásica se utilizan los mencionados espacios de fase. En segundo lugar, mientras que en la mecánica clásica usamos las ya bien conocidas funciones, en la cuántica se usan estados y operadores. Por último, podemos decir que la mecánica cuántica se rige por la ecuación de Schrödinger y la clásica por las ecuaciones de Hamilton. A continuación, el Dr. Romero presentó avances hechos por físicos como Paul Wigner sobre cómo pasar de la mecánica cuántica a la mecánica clásica, es decir, obtener resultados clásicos ya conocidos, como las ecuaciones de Hamilton, a partir de las ecuaciones de la mecánica cuántica. Al día siguiente, jueves, hubo solo una conferencia. Esta fue sobre un área de la física diferente a lo que estamos acostumbrados. El título fue Introducción a la Econofísica, por el Dr. Víctor Hugo Guadalajara Estrada. Lo primero que se aclaró en la exposición fue ¿qué es la econofísica?, que, en términos generales, es la aplicación de teorías y métodos desarrollados en la física para entender y resolver problemas en la economía. A continuación, el Dr. Guadalajara explicó brevemente el contexto histórico de esta rama de la ciencia. El término fue acuñado por Stanley de la Universidad de Boston, y antes de esto, la econofísica surge con Daniel Bernoulli en 1738. Quien introdujo la idea de utilidad para describir las preferencias de los individuos. Posteriormente, en 1812, Laplace resaltó que eventos que parecen ser aleatorios e impredecibles pueden hacerse predecibles. Estas ideas fueron ampliadas por Adolf Quetelet, quien estudió patrones en conjuntos de datos. Como un punto clave de la conferencia, el Dr. Guadalajara describió algunos libros introductorios a la econofísica, como An Introduction to Econophysics, escrito por H. Stanley y R. N. Mantenga,
y un libro sobre fractales y sus aplicaciones en las finanzas por B. Mandelbrot. Esencialmente, según el doctor, la principal motivación de la econofísica es la pregunta siguiente: ¿qué conceptos y herramientas desarrolladas en física pueden aplicarse a la economía y las finanzas? Algunos de estos conceptos, que ya son actualmente aplicados, son los métodos para la recopilación y estudio de datos y la búsqueda de patrones. A continuación, como último tema de la plática, el expositor presentó algunos temas de estudio importantes en la econofísica. El primero es el juego de minorías. Aquí se pretende comprender la conducta de agentes económicos para saber la afectación que tendrá sobre el precio de las cosas. Un caso o problema que entraría en este tema es el modelo del farol. Este modelo plantea la siguiente situación hipotética. En Santa Fe hay un número finito de personas. El jueves por la noche todo el mundo desea ir al bar El Farol. Sin embargo, El Farol es un local muy pequeño y no es agradable ir si está repleto. Así pues, existen las siguientes reglas en el lugar. Si menos del 60% de la población irá al bar, entonces es más divertido ir al bar que quedarse en casa. Si más del 60% de la población va a ir al bar, entonces es menos divertido ir al bar que quedarse en casa. Lamentablemente, todo el mundo necesita decidir si ir o no ir al bar al mismo tiempo, y no es posible esperar para ver cuánta gente antes que ellos ha decidido ir. Es evidente que este problema ejemplifica perfectamente algunas situaciones económicas reales, y los modelos que puedan proponerse para predecir cómo decidirán las personas basándose en sus características y la información de la que se dispone, son modelos que también pueden utilizarse para resolver problemas reales. La razón de que esta área de la econofísica se llame juego de minorías es porque, en la mayoría de modelos analizados, las minorías son la parte ganadora. Esto se ejemplifica en el bien conocido modelo de oferta y demanda. Si muchos venden y pocos compran, los precios beneficiarán a los compradores. En cambio, si pocos venden y muchos compran, los precios beneficiarán a los vendedores. En cualquier caso, ganan las minorías. Otros temas de estudio importantes en econofísica es la determinación del precio de derivados financieros, la aplicación de la teoría fractal a las finanzas y las matrices de correlación y correlaciones cruzadas. El Dr. Guadalajara concluyó la plática con información sobre la maestría en economía de la UDG en QCA, para quien estuviera interesado. Finalmente, el quinto y último día de la semana, se presentó la plática titulada «Cómo meter el océano en una computadora», por el Dr. Federico Ángel Velázquez Muñoz. De una forma introductoria, él explicó qué es la oceanografía y el tipo de fenómenos que se tratan de comprender y divulgar a través de la investigación en esta área. Un ejemplo de estos fenómenos es el movimiento de las olas. Comprender este movimiento tiene una gran utilidad y muchas aplicaciones. Por ejemplo, desarrollar rutas óptimas para los cargueros marítimos. Para ejemplificar el trabajo en modelación numérica que se hace en la oceanografía, el Dr. Ángel explicó la metodología de estudio de un cuerpo de agua no uniforme. Esto se lleva a cabo a través de modelos numéricos que realizan operaciones complejas y avanzadas a partir de operaciones mucho más básicas. En este caso, esos modelos fueron hechos con el lenguaje computacional Fortran. Para este estudio en específico, se tomó una parte de la zona del Pacífico mexicano, a partir de datos recopilados durante años sobre la salinidad, la profundidad, la temperatura, entre otros factores, y las predicciones teóricas con las que contamos en la actualidad, se realizó un modelo que simulaba la evolución de la zona evaluada. Con este modelo sería posible hacer predicciones sobre condiciones futuras. Estas predicciones pueden servir para un sinfín de cosas, por ejemplo, evitar que alguna situación ambiental extrema afecte procesos industriales en las costas. Durante la explicación del caso de estudio, el Dr. Ángel también habló sobre la forma en la que se propagan las ondas en los fluidos y su dinámica de la variación de temperatura, entre otros temas específicos de la oceanografía y la hidrometeorología. Finalmente, como conclusión, el Dr. Ángel explicó que, a partir de este tipo de estudios, se pueden derivar otros en campos de la biología, por ejemplo, para comprender el efecto que tienen ciertas corrientes sobre diversas especies. Así, finalmente, después de una gran cantidad de pláticas, de las cuales hemos cubierto la mayoría en este video, y una gran cantidad de actividades, por ejemplo, el rally deportivo realizado el viernes, la Semana de las Ciencias Físico-Matemáticas tuvo su final el viernes 29 de marzo.